Saludos, te doy la bienvenida a Arcadia, hogar de pastores, de ovejas y de miel de estiércol. Acabo de hacer una oferta para comprar una granja de aquí. Por desgracia, el dueño se ha negado basándose en el rumor sin sustancia que dice que una vez quemé 3 granjas en Kos. ¿Te lo puedes creer? No he quemado una granja en mi vida. Puede que alguna vez haya pagado a alguien para hacerlo, pero te aseguro de que mis razones eran del todo aceptables y por el bien de los implicados. Arcadia era célebre por sus sublimes paisajes naturales. Los granjeros y pastores se enamoraban de su belleza, y es fácil comprobarlo. Ahora tengo que marcharme, pero volveremos a vernos cuando termines la visita. ¡Hasta luego! El grano era la base de la dieta griega, e incluso Homero se refería a sus compatriotas como mortales comedores de pan. El cereal se cultivaba con mucho detalle. Los veranos eran secos y el regadío artificial imposible, de modo que los cultivos dependían del agua de lluvia. Esto reducía en gran medida el plazo entre la siembra y la cosecha. En las granjas de este tamaño solo sembraban la mitad de la parcela cada año, mientras que la otra mitad se dejaba en barbecho para no agotar el suelo. Según el poeta Hesíodo, el mejor momento para sembrar el grano era el otoño y el mejor momento para cosechar, mayo. Afortunadamente, si un granjero dejaba pasar la oportunidad, podía plantar mijo en primavera. Antes de sembrar una parcela, era necesario labrar la tierra un total de 3 veces. Una vez en primavera para quitar la mala hierba, otra en verano para airear el suelo y otra en invierno para plantar las semillas en tierra húmeda. 2 bueyes tiraban del arado, mientras que la siembra se realizaba manualmente. Una vez plantadas las semillas, se cubrían con tierra usando una azada para protegerlas de los pájaros. Cuando terminaba la siembra, los granjeros esperaban a que la lluvia invernal regara el suelo. También rezaban a Deméter, la diosa de la agricultura, y a su hija Perséfone, con la esperanza de ser bendecidos con una cosecha abundante al llegar la primavera. El cereal se cosechaba en primavera usando la hoz, una hoja curvada. De espaldas al viento, los segadores cortaban las plantas por el tallo y dejaban los haces detrás antes de continuar con el resto del cultivo. Una vez completada la cosecha, los haces se llevaban a la era de trillar. Para la agricultura griega, la cría de ganado era muy importante. Los granjeros tenían reses, burros, ovejas, cabras, cerdos, perros, gansos y gallinas. La alimentación habitual de los animales era el pasto, pero también comían parte del cereal cosechado, fruta dañada y los restos de la producción de vino y aceite de oliva. El ganado servía para más cosas. Su estiércol se empleaba para fertilizar los campos y se comían las malas hierbas. Arcadia era la región montañosa en la que se creía que habitaba el dios Pan, de modo que la cría de ovejas y cabras era más habitual. La mayoría de aperos de labranza eran herramientas sencillas de madera, y en ocasiones rematadas con hierro. La herramienta más compleja era el arado, formado por distintas partes como un timón, una barra de tracción y el yugo. Usaban azadas de 2 extremos para romper el terreno y cavaban y quitaban maleza con otras herramientas. Cuando estaban listos todos los haces, los labradores los llevaban a la era de trillar y separaban el grano. Enganchaban burros o bueyes a un poste en el centro de la era y los hacían dar vueltas mientras los labriegos arrojaban los haces a sus pezuñas. Los animales separaban el grano de la espiga con sus pisoteos.
A continuación se recogía el grano para someterlo al aventado. El aventado separaba las semillas, más pesadas, de la cascarilla. Empezaban lanzando el grano al aire con una pala de madera. Al soplar, el viento se llevaba la cascarilla, más ligera, dejando caer el grano. Para eliminar el resto de cascarilla ponían el grano en una cesta de madera llamada lignon, que cribaba el cereal hasta que solo quedaban granos limpios. La cebada, con la que hacían harina, era distinta de otros tipos de grano. Para separar el grano de cebada de la cascarilla no bastaba con trillarla, de modo que la tostaban en un instrumento especial llamado frigetrón. Después de haber tostado la cebada, la trituraban con un mortero. Luego convertían el grano molido en harina empleando molinos de mano o tolvas. Moler era una tarea tediosa, y los trabajadores levantaban el ánimo con canciones. Cuando la cebada estaba totalmente molida, la tamizaban con un cesto de mimbre, el cosquinón, dejándola lista para su consumo. Para evitar que el grano se estropease, lo guardaban en lugares frescos, secos, oscuros, estancos y bien ventilados. Según Hesíodo, el lugar por excelencia para guardar grano eran las pizos, unos recipientes como la mitológica caja de Pandora. Algunos restos arqueológicos sugieren que los griegos almacenaban grano en pequeñas estructuras de ramas entrelazadas. Las granjas almacenaban por lo general suficiente grano para autoabastecerse ese año y poder plantar el siguiente. En caso de que sobrase algo, se vendía o se guardaba para años de vacas flacas. Me alegro de verte, camarada. ¿Tendrás hambre? Si hubiera estado tanto tiempo viendo trabajar como mulas a los granjeros, yo también tendría. Entonces, ¿qué más puedo hacer por ti? Pues claro, tú sígueme, que enseguida estamos allí. Hola, errante. Deja que te presente al cerámico, el horno o kiln que templa toda la alfarería de Atenas. Las piezas aquí producidas se encuentran entre las más bellas de la Hélade. Tengo envidia de la destreza de los alfareros, pero no tanto de sus manos llenas de barro. Es fatal para las uñas. El cerámico era un barrio muy especial de Atenas. En él, los alfareros creaban las mejores vasijas y recipientes de toda Grecia. En esta visita conocerás el laborioso proceso necesario para transformar algo tan simple como la arcilla en frascos de perfume ornamentados y lujosas copas de vino. Si vienes a buscarme cuando termines la visita, podremos hablar de lo que has aprendido. El cerámico era una extensa zona al noroeste de la Acrópolis de Atenas. Parte de él se utilizaba como cementerio, pero también se dedicaba a la creación de alfarería. El cerámico fue tan crucial para esta expresión artística que su nombre perdura en la palabra cerámica. Puede que, atraídos por el río, los alfareros se trasladaron a la zona para formar su propia comunidad. Se cree que para finales del siglo V a.C., ya se habían fabricado en Atenas cientos de miles de vasijas de cerámica. Entre ellas, desde cazuelas para cocinar, pesadas y austeras, hasta hermosos y delicados frascos reservados para los aceites más preciados. Por desgracia, solo un 1% de ellas se conserva todavía, y algunas hechas añicos. La arcilla del río no era adecuada para el torno del alfarero. Los alfareros atenienses utilizaban una arcilla rica en hierro que otorgaba ese color rojizo anaranjado característico de su cerámica.
Para que no se produjeran desastres en el kiln, esta arcilla de gran calidad se procesaba con esmero. Primero se llevaba a tanques de sedimentación donde se mezclaba con agua para eliminar residuos orgánicos como hojas. Una vez purificada, los trabajadores amasaban la arcilla a mano para extraer las burbujas de aire y obtener la textura necesaria para un acabado impecable. Uno de los objetivos de estos primeros pasos era eliminar las impurezas que podían arruinar un diseño delicado, o aún peor, inutilizar la pieza. Una vez limpia la arcilla, el alfarero le daba forma de vasija, haciéndola girar en el torno o metiéndola a presión en un molde. La técnica dependía de la forma que querían que tuviese la vasija, pero también tenían en cuenta su posible decoración. Los alfareros no trabajaban solos. En los talleres podía haber personas que trabajasen en distintos aspectos de la producción. Para decorar sus creaciones, los ceramistas trabajaban con muchos pintores. Algunos de estos llegaban incluso a convertirse en alfareros. En cualquier caso, la misma pieza podía pasar por las manos de muchos artistas, cada uno especializado en un aspecto de su diseño. Una vez modeladas y decoradas, se introducían en unos kilns para cocerlas en un proceso largo y delicado. El proceso constaba de 3 fases: oxidación, reducción y reoxidación. El propósito principal de esta cocción en fases era controlar la exposición de la arcilla al oxígeno. Las reacciones químicas durante el horneado daban a las vasijas ese color rojizo anaranjado. También ennegrecía y daba brillo a los diseños decorativos realizados con engobe. La parte más difícil del proceso de cocción era controlar el propio fuego. Había que tener mucha maña y experiencia para saber si se había alcanzado la temperatura exacta necesaria. E incluso el error más pequeño podía estropear varias horas de trabajo. Las vasijas se podían decorar de muchas formas. Hasta el 530 a.C., los atenienses decoraban la cerámica con la técnica de las figuras negras, figuras y diseños pintados como siluetas oscuras. A finales del siglo VI a.C., los pintores empezaron a usar una nueva técnica de figuras rojas, una inversión del proceso de pintado que dejaba las figuras en rojo y el fondo en negro. Esto permitió a los artistas poder explorar mejor los detalles, como los músculos o los mechones de pelo. Los diseños se esbozaban en la superficie desnuda, con herramientas finas y afiladas. Luego se añadían líneas de relieve que ayudaban a definir elementos sutiles como los rasgos de la cara, con un pincel hecho de pelo rígido. Las piezas más elaboradas podían llevar toques de oro, pero las decoraciones eran tan delicadas que lo más probable es que se añadiesen tras la cocción. ¡Has vuelto! Como verás, la alfarería es un proceso arduo y delicado, pero era muy representativa del talento que abundaba en el arte y la cultura de Grecia. A ver, ¿qué otra cosa te apetecería hacer? Será un honor para mí. Sígueme. Errante, quiero enseñarte uno de los lugares más prestigiosos de Grecia, el teatro. Te daría mi opinión, pero es mejor que los actores hablen por sí mismos. El teatro es donde se reunía el público para ver obras. Se consideraba la forma de arte más elevada de Grecia, y hay gente que veía en el teatro un símbolo de perfecta armonía entre el mundo mortal y lo divino. Cuando te aburras de disfrutar con los sentidos, ven a verme y seguiremos hablando. Hasta luego, errante. El teatro no es solo una parte más de la cultura griega, es una parte fundamental. En Atenas, los dramas y comedias procedían de los cantos y bailes realizados por los miembros del culto de Dioniso.
Entre el 536 y el 533 a.C., quedó patente el imparable ascenso del teatro en Atenas, cuando la responsabilidad de organizar las tragedias fue confiada al arconte, el magistrado de más rango de la ciudad. A partir de ahí, la popularidad del teatro creció rápidamente y pronto se construyó un espacio permanente para representar y ver obras en una ladera de la Acrópolis. Durante el siglo V a.C., teatro y democracia se irían entrelazando en Atenas. A menudo funcionaba como un amplificador de ideas políticas y en ocasiones lograba influir en la opinión del público. Tanto que en el siglo IV a.C., Platón acuña el término teatrocracia para describir la política de la ciudad. Los certámenes de teatro se celebraban en el santuario del Dioniso Eleuterio, dios del vino y patrón del teatro. Dioniso era el hijo de Zeus y de una mortal llamada Sémele. Cuenta la historia que Zeus, que se había enamorado de Sémele, se le apareció sujetando un rayo en la mano. Sémele fue trágicamente abatida por el rayo, pero Zeus se las ingenió para salvar a su hijo nonato, gestando el embrión en su muslo hasta su nacimiento. Por eso se ha dicho que el nombre de Dioniso significa el nacido dos veces. En Atenas, el teatro era una parte del culto de Dioniso y las producciones escénicas en honor del dios se celebraban durante fiestas como las Leneas o las Grandes Dionisias. En Atenas se celebraban 3 festivales en honor a Dioniso con representaciones teatrales: las Dionisias rurales, las Leneas y las Grandes Dionisias. En las Dionisias rurales, cada demo de Ática organizaba su propia procesión dionisíaca. Los desfiles estaban repletos de cantos fálicos, danzas y simbolismo de fertilidad. Los participantes llevaban máscaras de borracho y cantaban loas obscenas al dios. Las Leneas eran las Dionisias más antiguas. Se celebraban en exclusiva para ciudadanos griegos y consistían casi por completo en comedias. Las Grandes Dionisias, para acabar, eran la fiesta más importante. Celebradas a lo largo de varios días, comenzaban con un desfile, la faloforia, continuaban con competiciones de ditirambo y terminaban con certámenes de teatro sagrados. El arconte, el magistrado principal, se ocupaba de supervisar las Grandes Dionisias y recibía la ayuda de otros 12 magistrados. Entre sus labores, el arconte escogía a los coregos, ricos ciudadanos atenienses responsables de aportar fondos para los ensayos y las representaciones. 2 días antes de empezar el festival se celebraba el proagón, ceremonia en la que los dramaturgos presentaban sus obras. Las Dionisias comenzaban de lleno con la procesión hasta el templo del dios, seguida por sacrificios y un simposio. Los 2 días siguientes se centraban en los concursos de ditirambo, mientras que los 4 últimos se dedicaban al teatro. 10 jueces, escogidos de forma aleatoria por el arconte, decidían el resultado de los concursos. Los jueces introducían sus votos en una urna y el ganador se elegía sacando al azar 5 de ellos. Todos los actores atenienses eran varones, independientemente del género del papel interpretado. Las tragedias originales contaban con un solo actor, que interpretaba junto a un coro, y acabarían con un máximo de 4. Al añadir papeles se crearon oportunidades para diálogos dramáticos. Durante las actuaciones, los actores se preparaban tras la esquené, una estructura que servía de camerino antes de salir al proscenio o escenario. La esquené podía estar pintada para representar fondos como palacios, templos o tumbas. Su techo estaba reservado para apariciones divinas. Estos dioses eran desplazados con una grúa llamada mechané, que producía unos efectos visuales espectaculares. Los actores actuaban con máscara y vestuario elaborado. Para las tragedias se ataviaban con magníficos ropajes, mientras que en las comedias los personajes masculinos llevaban falos desproporcionados para aumentar la comicidad. La parte central del teatro era la orquesta, el lugar del baile. Era una gran zona circular
en la que actuaba el coro, se celebraban ritos religiosos y, se cree, se actuaba. Hombres disfrazados con máscaras formaban los coros. Cualquier ciudadano ateniense podía ser un coreuta, siempre que fuese escogido por el director. El coro también hacía las funciones de telón, puesto que su entrada y salida marcaban el comienzo y el fin de la obra respectivamente. En cada obra se creaban máscaras y vestuario nuevos para el coro, a menudo igual de impresionantes y elaborados que los de los actores. En las comedias de Aristófanes, por ejemplo, el coro se disfrazaba de avispas, ranas, pájaros, nubes o islas. En una de sus obras, Los Caballeros, unos cabalgaban sobre otros vestidos de caballo. En el Teatro de Atenas, el espacio para las representaciones, cabían 17.000 personas, casi un 10% de la población de Ática. Su excelente acústica lo hacía ideal para el teatro, pero en ocasiones también se usaba para reuniones políticas o desfiles. Todo el mundo podía acceder al teatro, aunque esto no significa que fuera gratis. En las primeras filas se sentaban los sacerdotes y oficiales públicos, mientras que la parte central del auditorio se reservaba para embajadores e invitados de honor. Sabemos que los hombres y las mujeres se sentaban separados. En general, la reacción del público era emocional y ruidosa. Durante las actuaciones gritaba, maldecía y arrojaba cosas en función de su humor. Estas reacciones eran parte de la experiencia tanto o más que la propia interpretación. Hola otra vez, errante. Espero que te hayas entretenido. Aunque para la cultura griega todas las formas de arte eran importantes, la más prestigiosa era el teatro, que ofrecía una experiencia única en cada representación. ¿Qué otra cosa te apetecería hacer? ¡Cuánto agradezco tu entusiasmo, errante! Ven conmigo. ¡Hola, camarada! Es un honor para mí presentarte el templo de Afrodita de Corinto. Unas vistas imponentes, ¿no crees? Me refiero al templo, no a las señoritas. Aunque también son imponentes y encantadoras y... Disculpa, ¿de qué estábamos hablando? En Grecia se contaban historias de amor sobre los dioses. ¡Qué romántico! A veces eran tiernas y alegres, pero a menudo terminaban en tragedia, lágrimas y toda una recua de hijos ilegítimos. Me refiero a ti, Zeus. El caso es que en esta visita conocerás algunas de estas historias de amor divino que pueden darte cierta perspectiva sobre cómo se vivía el amor en Grecia. Disfruta de la visita, camarada. Volveré a verte cuando termines el paseo. Al igual que Atenas, Corinto contaba con su propia acrópolis, el Acrocorinto. Este promontorio natural ofrecía una visibilidad excelente del territorio. También albergó varios santuarios, supuestamente construidos en el siglo VI a.C. La principal atracción del Acrocorinto era el templo de Afrodita. En la descripción de Pausanias, tenía estatuas de Afrodita, de su hijo Eros y de Helios. Según Estrabón, una de las características del templo eran sus siervas, que ejercían de prostitutas sagradas. Sin embargo, la única fuente de esta información es la suya, y todavía se discute con ardor hoy en día. El amor es el eje central de infinitas historias mitológicas. Ni siquiera Zeus era ajeno a él, y se prendó tanto de mortales como de otras deidades. Algunos mitos relataban amores prohibidos que acababan en tragedia, como el amor de Fedra por su hijastro Hipólito. El matrimonio era un tema habitual en los mitos, pero solía ser problemático. Afrodita, por ejemplo, engañaba con frecuencia a su marido Hefesto, y el rencor de Medea hacia su exmarido Jasón acabó por enloquecerla tanto que mató a sus propios hijos. Estos retratos tan poco idealizados reflejaban la idea de que el matrimonio era considerado un deber cívico más que una unión romántica.
La diosa Afrodita era una de las olímpicas más poderosas, asociada habitualmente al amor, la belleza y el sexo. Era adorada en todo el antiguo Mediterráneo por hombres y mujeres de todas las edades. Su origen varía según la versión de la historia que tomemos. El poeta Hesíodo afirma que nació de los genitales cercenados de Urano, mientras que la versión del mito de Homero dice que era la hija de Zeus y Dione. Afrodita, una habitual de las historias mitológicas, tuvo muchos amantes mortales. Su favorito era Adonis, un hermoso muchacho que murió trágicamente en un accidente de caza. Afrodita quedó devastada por su muerte, de modo que creó un culto para conmemorarlo, las Adonias. Me alegro de verte, camarada. Seguro que has oído historias sorprendentes. Para ser un puñado de seres inmortales, anda que no eran rijosos los dioses, ¿eh? Dime si hay alguna cosa más que pueda hacer por ti. Me encantaría. Ven por aquí. Hola, camarada. Te doy la bienvenida a Citera, donde tiñen ropa y destruyen olfatos con sus hediondos olores. El hedor es insoportable y estoy deseando salir de aquí. Los colores son bonitos, eso sí. Esta pequeña isla es donde los tintoreros llenaban de color los atuendos griegos con un proceso realmente maloliente. En esta visita conocerás cómo preparaban el tinte los trabajadores. Procura no pisar tripas de molusco mientras disfrutas del paseo. Nos veremos cuando termines la visita. ¡Prometido! Te veo pronto, camarada. En Grecia, daban color a las telas y a la ropa con los tintes naturales de moluscos, insectos y plantas. Hábiles artesanos de toda la Hélade extraían estos tintes de sus fuentes y los combinaban con otras sustancias para crear los distintos colores. Según los escritores de la antigüedad, el proceso de teñido producía olores intensísimos y a menudo comentaban acerca del hedor en sus obras. Murex es el nombre genérico de 3 especies de moluscos que habitan en el Mediterráneo. Los artesanos utilizaban la sustancia que secretan para crear los tintes más caros del mundo antiguo, siendo el más famoso de ellos el púrpura de Tiro. Las artes de pesca variaban en función del tipo de molusco. En aguas someras los pescadores podían bucear sin más y cogerlos a mano, pero si eran profundas usaban trampas. Al ser carnívoros, los murex acudían a los cebos de carne de animales muertos. Los moluscos tenían que ser capturados vivos, puesto que solo al morir secretaban el preciado líquido púrpura necesario para teñir. El púrpura empleado en la mayoría de tintes procedía de una glándula del murex. Para recogerlo, los trabajadores rompían la concha del molusco con un cuchillo o la aplastaban con una piedra si era pequeña. Cada animal solo produce una pequeña cantidad de líquido, y para producir 1 gramo de la sustancia hacían falta miles de ellos. Por ello, los moluscos se guardaban vivos en cestas sumergidas en agua marina, hasta haber acumulado suficientes para producir una cantidad satisfactoria de tinte. Las glándulas del molusco se mezclaban con sal y se dejaban descomponer 3 días. Después, la mezcla resultante se colocaba en una tina, donde se hervía hasta que espesara y redujera su volumen hasta un 16avo del original. Los tintoreros removían la mezcla y eliminaban las impurezas. Este proceso producía esa pestilencia tan denostada por los escritores. Los tintoreros comprobaban el tono sumergiendo lana recién esquilada. Este tono podía cambiarse ajustando la temperatura del líquido o bañando la lana en distintos tiempos. A mayor duración del baño, más oscuras eran las tonalidades. La lana se teñía una vez antes de ser hilada y otra antes de tejerla para garantizar que mantenía el color.
Aunque el púrpura de Murex teñía con facilidad la lana, no lo hacía tanto a tejidos como el lino. La mayoría de ropa griega se hacía con piezas rectangulares, rara vez cortadas o cosidas. Solían ceñirse alrededor del cuerpo con cinturones, alfileres y botones. El teñido servía para darle un estilo particular a la ropa. También se decoraba a menudo con motivos tanto tejidos como pintados. Podían representar animales, figuras humanas o escenas mitológicas. La manufactura y comercio textiles estaban entre los negocios más lucrativos de la Atenas clásica. Los tejidos se fabricaban con lana o lino, aunque era más corriente la primera. Las mujeres hacían la ropa empleada en la vida doméstica, aunque había hombres que dirigían telares profesionales con el mismo objeto. Otros tejidos los fabricaban esclavos o trabajadores, supervisados por maestros tejedores, bataneros y tintoreros. La ropa servía para calentarse, pero también se usaba para comunicar identidades sociales como el género, el estatus o la etnia. Esto se podía expresar mediante ropa y accesorios, pero también con joyas, peinados, perfumes y cosmética. Los griegos más pudientes solían tener ropa de la mayor calidad y sus accesorios estaban decorados con oro, plata o piedras preciosas. Los parasoles y abanicos también eran importantes para la moda de la élite, y solían portarlos los esclavos acompañantes. Entre las prendas griegas más comunes estaban el peplo, el quitón y el himatión. El peplo, la vestimenta femenina típica, cubría el cuerpo entero. Se doblaba sobre sí mismo, se ceñía al cuerpo y se fijaba con alfileres sobre los hombros. El quitón era una prenda larga con mangas. Las mujeres solían llevar los quitones hasta los tobillos y los hombres los llevaban más cortos. El himatión era un manto con el que se cubría tanto el quitón como el peplo. Fuera del ámbito cotidiano, se vestían prendas especiales en situaciones excepcionales como bodas o ceremonias religiosas. Me alegra volver a verte, camarada. Seguro que ahora que sabes cuántos moluscos han muerto para teñir tus ropajes, te parecen más pesados. Pero cambiemos de tema, ¿vale? ¿Qué más puedo hacer por ti? No soy capaz de imaginar nada mejor. Sígueme. Fantástico. Has completado todas las visitas guiadas disponibles. Enhorabuena por tu logro y tu dedicación al saber. Esperamos que hayas disfrutado explorando la rica historia de la antigua Grecia. Aunque hayas completado todas las visitas guiadas, aún queda mucho por ver. Hay cientos de lugares del mundo por explorar, montañas por trepar, mares que nadar y puestas de sol que admirar. Recuerda que puedes volver a las visitas guiadas cuando quieras y que puedes repetir tus favoritas. En nombre del equipo de Assassin's Creed, gracias por jugar en el modo descubrimiento. Esperamos volver a verte pronto.